¿Ya lo tiene? Vamos a leer. Dice así. Ahí están hablando de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, tanto judíos como gentiles, porque usted sabe que unos judíos no creyeron, pero otros sí, igual con los gentiles. Amén. Pero mire qué hermoso, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Usted y yo. Y todos aquellos que hemos creído en el Señor. Somos hijos de Dios. Por eso cada día siéntase orgulloso de ser hijo de Dios. Amén. Entonces allí nos habla de que Jesús viene. Dios se hace hombre. Y Él viene. Pero hay unos que lo rechazan. Y aún hoy hay unos que le siguen rechazando. Que siguen cerrando sus corazones. Cuando Él se manifiesta en ese momento, cuando Él llega a Israel, Él se encuentra con un pueblo religioso, con un pueblo que estaba atado a tres cosas. Primero a la Torá, o sea, la ley, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, la ley de Moisés. Ellos estaban atados a la Torá. Otra cosa a la cual ellos estaban atados era al templo de Jerusalén. Ahorita vamos a comenzar a desglosar cada una de estas cosas. Y vamos a ver por qué ellos estaban atados. Y otra cosa a la que ellos estaban atados era al Talmud, que es el libro de la tradición rabínica. Es un libro en el cual los grandes rabinos plasman, tienen allí plasmados sus comentarios acerca de la Torá. Entonces el Señor viene y se encuentra esto, que hay un pueblo religioso, que hay un pueblo que está atado a estas tres cosas. Un pueblo que tiene una venda. Usted sabe que la religiosidad es una venda que tiene que ser quitada. Ellos necesitaban a Cristo. Recuerda a Nicodemo, cómo fue de noche. Un maestro que necesitaba nacer de nuevo. Porque el conocimiento no le bastaba. Él tenía conocimiento, pero le faltaba lo más importante. Le faltaba a Cristo. Era muy sabiondo, por decirlo así. Tenía logos, pero le hacía falta el rema. Amén. Entonces, él tiene que tener un encuentro con el Señor. Y él, al principio, estaba un poquito reacio. Pero él fue cediendo y vemos que Dios hizo la obra en su vida. Amén. Miremos a Pablo. Pablo era un cabezón, pero él no conocía al Señor y el Señor se le manifiesta y entonces el Señor comienza a enseñarle cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces vemos que a lo primero que ellos estaban aferrados era a la Torá. Ellos eran grandes estudiosos de la Torá, la ley de Moisés, pero se olvidaron de algo. Mire, la Torá habla de Cristo. Amén. Lo hermoso de la palabra es que si usted deja que el Espíritu Santo le enseñe, le muestre, usted cada vez que lea la palabra va a encontrar a Cristo. Allí hablando de Cristo, pero ellos se quedaron simplemente con la letra. Amén. Ellos no fueron más allá. Por eso cuando se encontraron cara a cara con aquel del cual hablaba la Torá, no se dieron cuenta. No lo reconocieron. Mire, vamos a Juan 5:39. Juan 5:39, vamos a leer algo que les dijo Jesús
respecto a lo que estamos hablando. Juan 5:39. ¿Ya lo tiene? Mire lo que les dice el Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La Biblia al día dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que ellas les darán vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras me señalan a mí, mire lo que está diciendo, aunque las Escrituras me señalan a mí, ustedes no desean acercarse a mí para que yo les dé vida eterna. Entonces miremos que las Escrituras tienen un lugar muy importante dentro de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, pero no debemos olvidar la función que cumplen las Escrituras. Las Escrituras nos señalan a Cristo, nos muestran a Cristo, porque miremos que estos conocían mucho de Dios, pero no conocían verdaderamente a Dios. Entonces podemos tener mucho conocimiento de las Escrituras, sí, pero podemos desconocer a aquel del que hablan las Escrituras. Porque, mire, lo que Dios va a demandar de nosotros es lo que nosotros hayamos puesto, es que usted y yo hayamos puesto por obra las Escrituras. Porque de nada nos sirve saber mucho si usted y yo no ponemos por obra la palabra. Y si al poner por obra la palabra no cada día no rendimos cada día más nuestras vidas al Señor. Porque la Escritura les estaba señalando a Cristo. Entonces, ellos durante mucho tiempo habían estado estudiando la Escritura, habían estado estudiando la Torá. Entonces, llega el momento en el que se manifiesta Cristo, pero ellos estaban tan cegados, mire, tan cegados que no se dieron cuenta, tenían solo conocimiento. Y nosotros no podemos ser así, porque vemos que esta fue una de las situaciones con las cuales Cristo se encontró en su primera venida. Y también se va a encontrar con esto en su venida, en su segunda venida, cuando venga por su amado. Cuando vino como hombre, Él se encontró con este problema, que eran muy sabiondos, eran muy conocedores de la Escritura, pero cuando Él se les presenta no lo reconocen. Antes, al contrario, ahorita lo leímos, lo rechazan. Ahora usted y yo tenemos un privilegio grande, y es que cuando Cristo se va, dice que es necesario que se vaya para que Él envíe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora es el que se encarga a nosotros de enseñarnos a usted y a mí la Escritura, para que nosotros podamos ver a Cristo en la Escritura. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 16. Efesios 1, 16 y 17. Mire, ¿qué necesitamos usted y yo para no caer en el mismo error? Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Que mire que no es solo leer la Escritura, porque la Escritura no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo vamos a leer la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé revelación. Dice en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La Biblia al día dice que les dé suficiente sabiduría para ver claramente y entender de veras quién es Cristo y las grandes cosas que ha hecho por ustedes. En la Biblia del lenguaje sencillo dice que les dé de su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Entonces, de nada nos sirve conocer la Escritura si no conocemos a Dios. Vamos a tener simplemente conocimiento. Recuerde que la palabra primero la cabeza, luego en el corazón, y luego tiene que alumbrar nuestro caminar. Pero al pueblo de Israel a muchos se le quedó en su cabeza simplemente.
solo tenían conocimiento. En los días de Jeremías hay un reclamo que Dios le hace al pueblo de Israel en Jeremías 2:8. Yo se lo voy a leer, anótelo. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. O sea, ellos conocían la ley, pero no conocían al Señor. Ellos tenían conocimiento de la ley, pero no tenían conocimiento acerca de Dios. Es más, luego en los versos 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice ahí, parece que había muchos sabios, muchos que decían ser valientes y otros ricos y se gloriaban en esas cosas. Dice luego, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, conocer del Señor. Las Escrituras nos llevan al Señor. No nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar simplemente con un conocimiento. Las Escrituras nos tienen que llevar al Señor. No nos podemos quedar a mitad de camino, tenemos que entender qué son medios y qué son fines. La Escritura es un medio que te lleva al fin, que es el Señor. Es como la naturaleza. Mire que el hombre al ver la naturaleza debería preguntarse, o sea, ¿quién hizo todas estas cosas tan maravillosas? Y entonces convertirse la naturaleza en un medio para que el hombre dé alabanza a Dios. Mire que el Salmo 19, vamos al Salmo 19, vamos a leerlo juntos. Salmo 19, del 1 al 6. Vamos a leer. Mire que habla de la creación, de cómo la creación, de cómo todo lo que Dios hizo, habla de Él. ¿Ya lo tiene? Salmo 19. ¿Ya lo tiene? Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Mire que dice allí que la creación misma habla de Dios. Mire que dice que no es necesario ni siquiera que haya una voz. O sea, que se diga, Dios existe. Solo con ver la creación, el hombre puede darse cuenta que Dios es real. Amén. Pero lamentablemente muchos se quedaron allí y no trascendieron, porque mire, se lo voy a leer. Romanos 1, 20 al 22 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero mire lo que pasa con el hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que ha pasado con muchos que se declaran ateos. Están en necedad, dice la palabra, dice el necio, no hay Dios. En necedad. O sea, en vez de la naturaleza, la creación, llevarlos a dar gloria y honra a Dios, se quedaron ahí. Amén. Mire, este mismo pasaje, yo quiero leerse en la Biblia al día. Dice, desde los tiempos más remotos, los hombres han estado contemplando la tierra, el cielo, la creación entera, y han sabido que Dios existe, que su poder es eterno. Mira lo que dice, por lo tanto no podrán excusarse diciendo que no sabían si Dios existía o no. Lo sabían muy bien, pero no querían admitirlo, ni adorar a Dios, ni darle gracias por el cuidado de todos los días. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas sobre la semejanza de Dios y lo que Él quiere de ellos. En consecuencia, sus necios entendimientos se oscurecieron y confundieron, y al creerse sabios sin Dios, se volvieron aún más necios. Entonces miremos que a lo que tendría que llevar la creación misma al hombre es a adorar a Dios, pero lamentablemente muchas veces el hombre se queda ahí, y así mismo puede pasar con la Escritura.
Nos quedamos simplemente con conocimiento, con información, pero no vamos más allá, no decimos, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero conocerle a Él, a ese Dios del cual habla la Escritura. Amén. Entonces miremos lo que le pasó a Israel. Tenían conocimiento, sí, pero cuando se les presentó el Mesías, no le reconocieron. Ahora vamos a hablar del templo. Ya hablamos de la Torá, amén, la ley de Moisés. Vamos a Marcos capítulo 13, Marcos 13. Usted sabe que primero Moisés levantó el tabernáculo, amén. Luego vemos el tabernáculo de David, luego el templo de Salomón, luego el de Zorobabel y finalmente el de Herodes. Ese fue el de la época en que Jesús estuvo en medio del pueblo de Israel. Miremos aquí en Marcos 13, vamos a leer versos 1 y 2. Miremos que los judíos se sentían orgullosos del templo. Ellos se sentían muy orgullosos de ese templo. O sea, era algo muy hermoso. Los historiadores describen ese templo como algo bien hermoso, bien majestuoso. Entonces dice así, Marcos 13, 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos. ¿Qué le dijo? Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y efectivamente eso sucedió. Ellos se sentían muy orgullosos de su templo, pero ese templo fue destruido. Amén. Si nosotros vemos, Jesús purifica el templo cuando inicia su ministerio y casi al final, antes de morir, también hace lo mismo. Y Él dice algo, mi casa de oración será llamada y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Dice que Jesús al inicio de su ministerio, eso está en Juan capítulo 2, dice que hizo como por decirlo así, un látigo, algo así, tomó unas cuerdas y comenzó a azotar. Y Jesús se llenó dice, habla ahí de la ira santa, de celo por la casa de Dios. Y se enfureció, y también lo vemos al final. Y por eso lo querían matar. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí? Miremos, antes de él hacer eso, dice la palabra que sucede lo de la higuera. Usted sabe lo que pasó con la higuera, que no dio fruto. Él dice que fue a buscar fruto y encontró solo hojas. Amén. Entonces, esa higuera se secó. Esa higuera es Israel. Y las hojas hablan de religiosidad. Amén. Recuerda a Adán y Eva, que se cubrieron con hojas de higuera. Religiosidad, pura religiosidad. Entonces él se encontró con eso, que solo había religiosidad. Y luego viene lo del templo. Inicia ahí, dice que cuando él llegó al templo, dice que comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Y entonces digo lo que hablamos ahorita, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice que cuando los escribas y los fariseos escucharon esto, entonces buscaban matar a Jesús, porque Jesús hizo esto. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué decía Jesús que su casa se había convertido en cueva de ladrones? Pues resulta que todo judío, todo aquel que fuera judío tenía que pagar un impuesto al templo. Amén. Ese impuesto era de medio ciclo, y eso era cada año. Entonces venían a Jerusalén judíos de muchos lugares, pero tenían que pagar ese impuesto con el dinero del templo. Entonces traían dinero de otras partes y tenían que cambiarlo por el dinero del templo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los cambistas los explotaban. Amén. Los exprimían, se aprovechaban. Y resulta que todo ese negocio estaba comandado, estaba manejado por los saduceos. Ellos tenían el control de ese negocio. Ellos estaban enriqueciendo, ellos estaban explotando al pueblo. Entonces miremos lo que está sucediendo. Fuera de eso,
tenían que comprar los animales para el sacrificio, pero era en el templo, y en el templo, dicen pues los que han estudiado eso, dicen que en el templo costaban los animales 6 veces más de lo que costaban afuera. Y si la persona traía el animal de afuera, entonces se confabulaban entre todos para buscarle defecto al animal y no se lo recibían. Amén. Se confabulaban para decir, no, este animal, usted sabe que los animales tenían que cumplir unas características. Entonces decían, no, este animal tiene este defecto, no lo recibimos, lo tiene que comprar aquí en el templo. Entonces miremos que en vez de ser esa casa de oración, se estaba convirtiendo en ¿qué? En un negocio. Amén. Era un negocio para estos y por eso Jesús se enfureció tanto. Amén. Por eso Jesús se llenó de celo al ver lo que estaba sucediendo. Y sabemos que hoy está sucediendo lo mismo. Hoy muchos ministros están predicando el evangelio de la prosperidad. Y ya están colocando la casa del templo, la casa de oración como si fuera un negocio. Y están enseñándole al pueblo que si usted quiere que Dios lo bendiga, usted tiene que pactar, usted tiene que pagar un dinero. Cuando nosotros vemos a Jesús sanando, vemos a Jesús haciendo cosas grandes, hermosas, y Jesús nunca le cobró nada a nadie. Y están haciendo que el pueblo se llene de amor al dinero, a las cosas de este mundo. Eso es lo que está sucediendo hoy. Amén. Miremos que ya están viendo la iglesia no como casa de oración, sino como un negocio. Y se están convirtiendo en ladrones. ¿Por qué? Porque están cobrando por algo que Dios no cobra. Cuando usted da, es porque usted está agradecido. O sea, ¿cómo es? Usted y yo no le podemos decir, Señor, yo quiero que tú me hagas este favor, toma. Eso no es así. Eso no es así. Porque eso no es un negocio. Cuando se da porque hay gratitud en el corazón, pero eso lo estamos viendo hoy. Eso lo estamos viendo hoy. Y cuando Jesús venga, entonces se va a encontrar también con esto. Pero el problema, o sea, esto igual está sucediendo. Pero el asunto es que usted y yo no nos involucremos en estas cosas. Amén. Porque así como se encontró esto en su venida, cuando vino como hombre, también se va a encontrar con esto cuando él vuelve, y que sabemos que es pronto. Pero el asunto es que usted y yo nos demos cuenta de lo que está sucediendo y no nos metamos ahí. Amén. No nos involucremos en eso. Ahora, Jesús dice allá que habían convertido la casa de Dios, la casa de oración, en cueva de ladrones. Esa expresión está en Jeremías capítulo 7. Ahí en Jeremías capítulo 7 nos dice la palabra que el pueblo estaba haciendo lo malo delante de Dios. Vamos a leerlo. Jeremías 7, 10 y 11. Gloria a Dios. Jeremías 7, 10 y 11. Vea pues lo que estaba pasando allí. Jeremías 7, 10 y 11. ¿Ya lo tiene? Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir, mire, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Si usted lee del principio, ellos hacían lo malo, luego iban a la casa de oración, al lugar en donde se congregaban y hacían como si no hubiera pasado nada. Pero luego salían y hacían lo mismo y seguían haciendo lo mismo. Estaban cogiendo la casa de Dios como cueva de ladrones, es decir, como resguardo. O sea, iban y hacían lo que querían afuera, pero llegaban y entonces creían que ya no había juicio, que ya no había castigo de parte de Dios, que ya no había corrección. Y resulta que Dios se hartó de lo que estaba sucediendo. Y ya esa casa no fue más morada suya. Y sabemos lo que pasó con el pueblo. Fueron tomados cautivos y fueron llevados a Babilonia. Amén. ¿Por qué? Porque ellos tomaban la casa de Dios como cueva de ladrones. Es decir, vivían como ladrones y luego venían a la casa de Dios y hacían como si no estuviera pasando nada. Y creyeron que Dios iba a aguantar esa situación todo el tiempo. Y resulta que no. Dios es misericordioso. Amén.
Pero nosotros no podemos hacer esto que estaba haciendo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba llevando una doble vida. Y ellos creían que porque iban a la casa de Dios, entonces ya todo estaba bien y no había pasado nada. Creían que Dios no los estaba viendo cuando estaban afuera. Y resulta que Dios te ve aquí y en donde quiera que estés. Amén. Entonces estos estaban haciendo eso y por eso el Señor les reclama. Y por eso terminaron en cautividad, por la manera en que vivían. Entonces el Señor nos llama a que mire, usted y yo vengamos a este lugar. Mire, el Señor nos quiere restaurar. Sí. Es como la cueva de Adulán. A la cueva de Adulán no entraron los mejores, entraron los peores. Pero salieron los mejores. Amén, de eso se trata. Entonces entramos aquí los peores. Porque si usted está aquí no es porque usted sea bueno. Yo tampoco. Pero entonces se trata de que cada día seamos mejores. Que cada día seamos mejores. Y no que sigamos en lo mismo, porque entonces estamos tomando la casa de oración, la casa de Dios, como si fuera una cueva de ladrones. Vemos que ellos decían, no, esta es la casa de Dios, entonces Dios está acá, entonces Dios está con nosotros, y resulta que no estaban viviendo agradablemente delante de Dios. Ellos se maravillaban de ver ese templo, pero vemos que ese templo fue destruido. Finalmente, mire, ese templo fue destruido, fue cuando Jesús estuvo como hombre, lo que leímos ahorita, que le muestran el templo. En ese momento el templo todavía no se había terminado de construir. Amén. El templo vino a terminarse en el año 64 después de Cristo. Y a los 6 años vienen los romanos comandados por el general Tito y destruyen el templo y se cumple esa profecía. Mire, a los 6 años. Y sabemos que el número 6 es número de hombre. Este templo tenía un fundamento humano, pero no tenía fundamento divino. Por eso fue destruido. Y mire, tan tremendo fue que le prendieron fuego. Entonces el oro se fundió y se metió en las hendiduras de las piedras y tuvieron que desmontar las piedras para poder sacar el oro. Se cumplió lo que dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Mire qué tremendo era este templo. Josefo es un historiador, porque ya murió, un historiador. Y él dice que algunas de las piedras, mire las piedras que había ahí, tenían casi 20 metros de longitud. Oiga, 3,5 metros de altura y 5 metros de anchura. Oiga, ¿qué piedras? Mire, aparentemente el templo era sólido, pero no tenía fundamento. Aparentemente, ¿qué se encontró Jesús en la higuera? Hojas, apariencia, religiosidad, porque eso es la religiosidad, apariencia. Eso es la religiosidad, apariencia. Ahora, lo que hablamos ahorita, de cómo hicieron de la casa de Dios cueva de ladrones. Ahora se le dice a la gente que si usted tiene, entonces Dios te está bendiciendo. Si usted tiene dinero, si usted se le ve, si usted viste bien, si usted tiene buen carro, entonces Dios te está bendiciendo. Y no puede ser así, y no puede no ser así. A vivir de apariencias. Se está enseñando a la gente a vivir de apariencias. A que crean que como estoy por fuera y como estoy económicamente, así entonces estoy por dentro. Resulta que no. Resulta que no es así. Miremos, estos tenían un templo grande, hermoso, pero era pura apariencia. ¿Por qué? Porque ellos desecharon el fundamento. El fundamento es Cristo. Dice la palabra, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Otra versión dice, sobre la enseñanza. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Jesucristo. Y luego dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, dice ahí. La piedra es Cristo. Por eso él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer,
Y sabemos que la iglesia ha sido atacada durante muchos años y la iglesia ha permanecido. ¿Por qué? Porque el fundamento de la iglesia es Cristo. En cambio, miremos este templo, un templo grande, un templo firme, aparentemente, pero un templo que fue destruido. Porque era solo apariencia. Era solo pura apariencia. Ahora, usted y yo somos ese templo. Amén. Mire que ellos se quedaron con un templo físico. No fueron más allá. Ellos se quedaron simplemente con un edificio, con un lugar. Pero ahora usted y yo somos ese templo. La Biblia lo dice. ¿Usted lo cree? Mire, el templo, este lugar es santo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos acá, buscando de Dios. Resulta que llega un día en que nos tenemos que ir, este lugar va a ser común y corriente. O sea, lo que hace este lugar, un lugar especial, es que aquí hay un pueblo que está buscando de Dios. Nosotros somos ese verdadero templo. Lo que pasa es que ellos se quedaron en el edificio. Amén. Ellos se quedaron en el edificio. Mire, si nosotros nos tuviésemos que reunir en un parque, allí habría un templo. ¿Por qué? Porque el templo somos nosotros. Es como una vez nos decía el pastor, nosotros salimos de acá y aquí pueden montar un bar, una discoteca, lo que sea. ¿Por qué? Porque esto ya viene a ser un lugar común y corriente, un lugar ordinario. Lo especial de este lugar en este momento es que usted y yo estamos acá. Amén. Mire qué tremendo, que ya lo importante no es un lugar. Ellos se quedaron en la religiosidad. Ellos se quedaron ahí. Miremos que ellos se quedaron, ahorita hablamos de la Torá. Solo en la Torá y en la ley de Moisés. Mire, tan tremendo fue que veían todo lo que Jesús hacía el día de reposo. Y Jesús les decía, yo soy el Señor del día de reposo. Él les decía, yo soy el reposo, y no entendían. Solo decían, pero está quebrantando el día de reposo, está quebrantando el día de reposo. Y no entendían que el día de reposo habla de Cristo, que Cristo es ese reposo que usted y yo necesitamos. O sea, se quedaron ahí en la letra. Igual con el templo, se quedaron ahí, en un espacio, en un lugar. ¿Recuerda cuando Jesús habló con la samaritana? Ella dice, mire, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte. Entonces, ¿cómo es? Y Jesús le dijo, ni en Jerusalén ni en este monte. Porque lo que le importa al Señor no es un lugar específico, lo que le importa al Señor es nuestro corazón, porque dice luego, después de que habla con la samaritana, le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso es lo que al Señor le interesa. Qué bueno que estemos más amplios, sí. Qué bueno tener un lugar propio, sí. Pero recuerde que esa no es la prioridad. El templo somos nosotros. Vemos que ahora muchos están enfocados en el crecimiento, en hacer crecer la iglesia como sea, empleando métodos humanos, y solo en el templo, en tener más ovejas, en ser la iglesia más grande, pero no se están preocupando por edificar el verdadero templo, que es mire, cada uno de nosotros forma parte de ese templo. Y están edificando tal vez un templo, pero sobre la arena. Porque recuerde que Jesús dijo que se edifica o sobre la roca o sobre la arena. ¿Y cuando se edifica sobre la roca? Cuando se enseña la palabra y cuando se le enseña al pueblo a poner la palabra por obra. Cuando se enseña la palabra de Dios, pero hoy se está dando cualquier otra palabra, en muchos lugares menos la palabra de Dios. Pura doctrina de hombres. Entonces están edificando sobre la arena y eso no es lo que Dios quiere. La casa de Dios es edificada sobre la roca y la roca es Cristo. Es Cristo y su palabra, lo que Él nos dejó plasmado aquí, que usted y yo debemos poner por obra. Lo que Él está buscando es verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor está buscando. Al Señor más que un lugar, lo que le interesa es nuestro corazón. Mire, nada nos sirve tener el templo más hermoso si nosotros como templo somos desagradables delante de Dios.
Porque mira lo que le decía el Señor a los escribas fariseos, que ellos eran sepulcros blanqueados. O sea, que ellos tenían una apariencia, pero en realidad no eran lo que mostraban ser. Entonces miremos con lo que se encontró Jesús. Primero con un pueblo que conocía la Torá, que la estudiaba, pero que no lo reconoció a él. Porque la Torá está hablando de él, la Escritura está hablando de él. Cristo estaba ahí plasmado. Cuando Moisés fue inspirado para escribir esos libros, ahí fue inspirado para que hablara de Cristo. Y si usted lee ahí en la Escritura, porque Jesús dijo, escudriñenla, que ahí dan testimonio de mí. Usted cada vez que lee encuentra a Cristo, a Cristo, a Cristo, siempre a Cristo. Porque ese era el propósito de la Escritura. De lo que se estaba plasmando ahí, que más adelante cuando ellos vieran a Cristo, entonces le reconocieran, dijeran, ah, claro, este fue el que escribió Moisés, pero resulta que no, porque se quedaron con la letra. Vemos que decían, uy, qué hermoso templo, qué templo tan grande. Es más, cuando Jesús habló de que ese templo iba a ser destruido, muchos no creyeron, porque ahorita le leí cómo eran las piedras grandes, pero había una aparente firmeza. Decían, uy, esto se ve bonito, pero el fundamento, no había fundamento. Y por eso ese templo, la destrucción de ese templo, mostró la condición en la cual estaba el pueblo, que estaban mal, que no tenían fundamento, y por eso ese templo fue destruido. Amén. Ahora se encuentra con la Torá, se encuentra con el templo, y se encuentra también con el Talmud. Ahorita lo dijimos, el Talmud es un libro que contiene los comentarios que los grandes rabinos han hecho sobre la Torá. Pero mire que hay algo con el Talmud y es lo siguiente. Dicen pues los que han estudiado esto del Talmud, que el Talmud muchas veces, en vez de ayudar a explicar la Torá, lo que hace es hacerla más confusa. O sea, en vez de explicarla, la vuelve más confusa. Por eso usted ve que los escribas fariseos eran llenos de puras bobadas, de puras tonterías. Amén. De puros rituales, de puras cosas. Que no eran nada más que tradiciones. Él se encontró con un pueblo sujeto a puras tradiciones. Vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Gloria a Dios. Marcos 7. Mira qué tan tremendo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, Marcos 7:5. ¿Qué les dijo? ¿Ya lo tiene? ¿Sí lo tiene? ¿Qué les dijo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mire, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis, mire lo que hacían, mire lo que hacían. Usted sabe que el mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, mire cómo invalidaban ese mandamiento. Mire, dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, mira lo que hacían, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mire cómo hacían. Entonces, hay una tradición. Y si su papá o su mamá necesitaban de su ayuda, entonces usted le decía, qué pena papá, qué pena mamá, pero ese dinero que tengo lo he consagrado a Dios, entonces no te puedo ayudar.
Entonces hasta luego. Cuando la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Mire qué tremendo. Entonces invalidan la palabra por seguir una tradición. Mira, hay una cosa bien tremenda y es que uno se pregunta, ¿por qué ellos esperaban un Mesías diferente al que vieron? Ellos esperaban un Mesías político, ellos esperaban un Mesías poderoso que los sacara de la opresión en la cual los tenían los romanos. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué esperaban esto? ¿Por qué esperan un Mesías? Si cuando uno lee Isaías 53, allí está muy claro. Ahí está muy claro lo que dice. Es real, es verdad que Jesús va a venir como rey, como león. Amén. Él va a venir y va a librar, usted sabe lo que va a pasar. Va a haber una gran batalla y va a librar al pueblo. Pero la escritura muestra que él primero iba a venir como cordero, iba a venir a sufrir, iba a venir a morir. Usted lee Isaías 53, recuerde al etíope, amén, que estaba leyendo y venía del templo y le pregunta a Felipe, ¿de quién están hablando allí? Pues de Jesús, del Mesías. Pero ¿por qué entonces ellos estaban esperando un Mesías tan diferente? Porque resulta que en el Talmud había tergiversado la profecía. Entonces por eso ellos estaban esperando un Mesías poderoso. Ellos, por decirlo así, cavaron su propia cisterna, lo que dice en Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho a mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cavaron sus propias cisternas, quedaron sujetos, quedaron esclavizados a sus propias tradiciones. Por eso eran tan llenos de cosas. Y miremos ustedes lo que está sucediendo ahora. Miremos que ahora se están sacando muchas estrategias humanas. Ahora se está viendo lo del G12, que es un sistema humano. Y mire, y este medio porque, vea lo que estamos hablando del Talmud. Amén. Mire, y es más, yo me puse a investigar un poquito sobre lo del Talmud. Y hay muchos rabinos que se jactan más de conocer el Talmud que de conocer la Torá. Imagínense qué tremendo, comienza a abandonarse la palabra por tomar un libro. Usted sabe que eso hace muchas sectas. Mire los mormones, ellos tienen su libro, aparte de la Biblia. Amén. Y mire los testigos de Jehová, fuera de que la Biblia de ellos es una traducción mal traducida, fuera de eso, el atalaya y todo esto. Y usted mira así, usted mira todo esto, el catolicismo. Si alguien no conoce una Biblia, es un sacerdote. Dígale que le hable de lo que dijo el Papa, dígale que le hable de lo del concilio no sé qué y esto, puras cosas humanas, pero no sabe nada de la Biblia. Miremos, mire, amén. Y mire que esto estaba pasando con ellos. Estaban llenos de boas, de tradiciones, aferrados a tradiciones. Habían cavado sus propias cisternas, sus propios pozos. A esto se encontró Jesús. Esto fue lo que se encontró Jesús. Porque ve que en lo del G12 tienen un libro gordote. Y tienen que hacer todo lo que dice el libro. Y tienen que seguir todo al pie de la letra, como dice el libro. Y le meten versículos. Entonces, como le meten versículos, ya dicen, no, esto es de Dios. Y resulta que no es de Dios. Porque mire, ellos están predicando algo que llama el dominionismo, que dice que la iglesia tiene que estar en las altas esferas, cuando eso es falso, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Que nosotros tenemos que llegar a la política, que nosotros tenemos que llegar a las altas esferas para gobernar, y que entonces cuando nosotros como iglesia estemos gobernando, entonces Cristo sí va a venir. Eso es falso. Eso lo único que hace es que la gente se preocupe por las cosas de este mundo, para que cuando Cristo venga, se quede. Porque primero viene el rey, ellos dicen que primero es el reino y después es el rey, y eso es mentira. Primero viene el rey y después es el reino. Pero miremos, y mire que muchos están tragando. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso. Entonces miremos, eso es lo que está sucediendo hoy. O sea, ya puras estrategias humanas.
puras estrategias humanas. Hay que llenar la iglesia, pero no se encargan de formar a la gente para que se vaya con el Señor. Las iglesias grandes sí, pero como nos ha dicho el pastor, son puras alacunas gigantes, llenas de puros bebés, de pura gente que se va a quedar en la tribulación, de pura gente que no se está preparando para nada, para irse con el Señor. Miren, Isaías 4, 1 dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, eso habla de iglesias, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Como quien dice, nosotras vamos a tener nuestra propia palabra y vamos a tener nuestras propias coberturas y vamos a hacer las cosas como nos parezca, solamente déjanos llevar tu nombre. Iglesia cristiana, sí, cristianos, pero no se sigue lo que dice la palabra de Dios. Miremos que se está llevando al pueblo a quedarse en la tribulación. Los ministros tienen que estar en sintonía con el Espíritu Santo. En Apocalipsis dice que el Espíritu y la esposa, que dicen, ven Señor Jesús. Y si algo está haciendo el Espíritu Santo aquí, no es prepararnos para conquistar el mundo, es prepararnos para irnos con el Señor. El único que va a poder conquistar todo esto y ponerlo en orden es el Señor. Cuando venga a guerrear, a batallar, ese es el único. Pero usted y yo aquí estamos llamados a consagrarnos, a prepararnos. A eso estamos llamados, para irnos con el Señor. Pero miremos que hoy hay muchos, por decirlo así, muchos Talmud. Muchas cosas que se están sacando y que están diciendo los hombres que no son conforme a la palabra de Dios y que están haciendo que el pueblo quede preso. Amén. Entonces miremos que bueno es conocer la Escritura, pero más importante que conocer la Escritura y quedarse ahí es conocer a ese del cual nos habla la Escritura. O sea, que las Escrituras nos lleven a usted y a mí a conocer al Señor. Eso es lo importante. No nos podemos quedar ahí. No, yo sé mucha Biblia. Pues qué bueno que sabes mucha Biblia, pero lo más importante es que conozcas al Señor. Eso es lo más importante. Porque el saber mucha Biblia no te garantiza nada. Recuerde al maestro de Israel, recuerde a Nicodemo. Él sabía mucha Biblia. Amén. Él tenía conocimiento, pero no conocía al Señor. Recuerde a Pablo. El conocimiento no te garantiza nada. Recuerde que hay que poner la palabra por obra. Que la palabra siempre te lleve a Cristo, siempre, siempre a los pies del Señor. Esa es la función de la palabra. Pero usted siempre ve que en toda predicación se habla de Cristo. Cristo, 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 Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo precisamente es la palabra. El verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Cristo es la palabra. O sea, todo eso que decía acá, que decía Moisés, que decían los profetas, se hizo carne un día. Se hizo carne y bajó aquí a la tierra. Jesús. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Amén. Miremos, qué bueno tener un lugar cómodo para que estemos, pero más importante que nosotros estemos edificados como templo. Eso es lo más importante. Porque ¿sabe qué? Mire, podemos tener una iglesia muy bonita, un lugar, un local muy hermoso y propio y todo eso, y qué lindo y qué bueno. Amén. Pero eso se va a quedar. Porque el Señor no dice que cuando Él venga se va a llevar esas cosas, no. Eso se va a quedar acá. Él se va a llevar el verdadero templo. ¿Quién es el verdadero templo? La iglesia es el verdadero templo, porque el Señor dijo, Él dijo que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Es más, en Isaías 66:1, mire lo que dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y luego dice, pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Eso es lo que a Dios le interesa. Eso es lo que a Dios le interesa, tu corazón, tu corazón. Todos juntos somos templo, pero recuerde que la Biblia dice que también usted y yo somos templo, cada uno es templo.
y juntos formamos un edificio, una edificación, un templo. Amén. O sea, somos templo cada uno y a la vez somos parte de un templo mayor. Ese es el verdadero templo, pero ellos se quedaron allí en el edificio. Qué bonito es este templo. Que tu fundamento sea Cristo. ¿Quién es el que permanece, el que tiene como fundamento a Cristo? Pero eso usted ve gente que llega, viene el problema, inmediatamente se va. ¿Por qué? Porque no tenía un buen fundamento. Porque el ser cristiano no te garantiza a ti que no vas a pasar por problemas. Todo lo contrario. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero entonces, si tenemos buen fundamento, si nuestro fundamento es Cristo, no importa el problema, qué tan grande sea, nosotros vamos a permanecer ahí. Ahí vamos a permanecer. Mire, vamos a permanecer cada uno y vamos a permanecer como templo. Como templo vamos a permanecer, no importando los problemas. Amén. Y miremos que usted y yo, lo que debemos hacer, mire, lo que debemos hacer es prestar atención a la bendita palabra de Dios y no dejarnos seducir por doctrinas de hombres. Porque esas doctrinas de hombres aparentemente son de Dios, pero no lo son. Por eso hay que tener discernimiento. Recuerde que la Biblia dice que la serpiente se metió al huerto y sedujo a Eva. Amén. La llevó a desobedecer. Y la serpiente utilizó la palabra, pero la torció la palabra que Dios había dado. Y así hoy está sucediendo. Cogen versículos y los tuercen. Y levantan doctrinas, torciendo versículos, toman palabra de Dios y la mezclan con mentira. Y están seduciendo a mucha gente. Parece de Dios lo que dicen, sí, pero si usted presta atención, si usted conoce la Escritura, por eso no lea la Biblia solo acá. La Biblia no es solo para leerla acá. Lea la Biblia en la casa. Lea la Biblia, estudie la palabra. Busca en el diccionario, en la concordancia. Miren otras, estudie la palabra, porque entonces a usted no lo van a engañar. ¿Quién cae redondito? El que no conoce la palabra, el que se va a llevar por la vista. Recuerde que hemos hablado, hoy se están haciendo muchas señales. La palabra dice que las señales nos siguen. Nosotros no seguimos señales. La palabra dice que caminamos por fe y no por vista. Pero como la fe viene por el oír, y hoy la fe viene por esta palabra bendita que usted y yo estudiamos. Entonces, como no se estudia, como no se escudriña, entonces no hay suficiente fe o fidelidad a Dios. Y entonces cualquier cosa viene y lo mueve, cualquier cosa viene y lo tuerce. Amén. Entonces miremos que cuando Jesús vino, se encontró con un pueblo aferrado a la Torá, pero que no lo reconoció a él. Un pueblo orgulloso de un templo, pero que no reconoció que él era el fundamento. Un pueblo que seguía tradiciones, que estaba atado a la religiosidad, que inclusive por seguir esas tradiciones invalidaba la palabra de Dios. Entonces Jesús viene pronto. ¿Será que se va a encontrar con eso mismo? Mire, sí se va a encontrar, pero el problema es que usted y yo estemos metidos en eso. Amén. Porque así como se encontró con estas cosas, cuando vino como hombre, cuando venga a tomar a su esposa, también va a encontrar todas estas cosas. Amén. Pero entonces los que no se hayan metido en estas cosas, van a ser tomados y se van a ir con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo no nos dejemos atar por estas cosas. La Escritura es para vivirla. No es para tenerla aquí en la cabeza y ya. El templo somos usted y yo. Y las tradiciones, no sigamos tradiciones, porque Cristo no es una tradición. Amén. Cristo es vida. Amén. Vamos a orar. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Hermano, Cristo viene y muy pronto. El Espíritu Santo nos ayude a usted y a mí. Que el Espíritu Santo nos ayude a usted y a mí.
para que nos podamos ir. Porque lo que viene sobre esta tierra es bravo. Gloria a Dios. Hermanos, vengan, vamos a orar. Ahorita conversa. Recuerde que dice la palabra que hay un tiempo para cada cosa. Ahorita al final comparte con su hermano, con su hermana. Venga, acérquese, vamos a orar.